Así que bueno, ahora vamos al primer panel de la sesión, donde vamos a hablar sobre qué está pasando en la inteligencia artificial en América Latina. Y para ello tenemos a Valeria Milanes, que desde Buenos Aires va a ser la moderadora de este panel. Y Valeria pues es una profesional abogada del campo de la regulación y protección de datos, y está representando la sociedad civil, digamos. La Red Iberoamericana ha abierto una relación con el capítulo de la sociedad civil, y Valeria está representando a ese sector de colaboradores de la Red Iberoamericana. Así que, Valeria, tenemos 50 minutos para el panel. Adelante. Muchas gracias. Contarles cortito, tomando esta introducción que hizo Rafael, que al día de hoy el Foro de la Sociedad Civil de la Red Iberoamericana está integrado por dos organizaciones de 9 países de Latinoamérica, de habla española y portuguesa, especialistas en temas de protección de derechos humanos con foco en protección de datos personales. En el panel de hoy nos van a acompañar Marcelo Cabrol, que es de nacionalidad argentina, pero está en Washington DC en este momento. Fue nombrado gerente del sector social en el Banco Interamericano de Desarrollo en agosto de 2017. Como gerente lidera un equipo multidisciplinario convencido de que invertir en la gente es el mejor camino para mejorar vidas y superar los desafíos del desarrollo de América Latina y el Caribe. Bajo su dirección, el sector apoya a los países a construir soluciones de políticas públicas para reducir la pobreza y mejorar los servicios de educación, trabajo, protección social y salud que los ciudadanos reciben. Todo bajo la premisa de impulsar una región más productiva, con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con una mayor inclusión de las poblaciones más vulnerables. María Isabel Mejía Jaramillo es ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, especializada en gerencia estratégica de informática. Tiene más de 35 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información. De 2012 a 2016 fue viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información en el Ministerio TIC de Colombia. Actualmente es ejecutiva senior de la Dirección de Innovación Digital del Estado, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Y Aldo Luébano es actualmente CEO y cofundador de Rumi IT, la empresa mexicana que desarrolla, comercializa y fabrica robots humanoides. En 2018, Aldo recibió el premio de MIT Technology Review por ser uno de los innovadores menores de 35 años más importantes de la TAM gracias a la investigación y desarrollo de RubyBot. Aldo es una figura significativa en robótica e inteligencia artificial en la escena tech mexicana. Tiene un amplio conocimiento técnico gracias a que ha estado involucrado desde muy joven en las principales implementaciones de cloud e inteligencia artificial en México. Esta es la breve introducción de los panelistas que nos van a acompañar. Les pido encarecidamente que tengan en cuenta los 10 minutos y en su caso yo tengo preguntas preparadas que están basadas en un aporte que el Foro de la Sociedad Civil hizo relativo a los principios que estaba analizando la red vinculados al uso de servicios de nube e inteligencia artificial. Así que bueno, en este sentido le doy la palabra a Marcelo. Primero voy a sacar el unmute para decir buen día, buenas tardes. Gracias por la invitación, estoy contentísimo de estar aquí. Un día soleado en Washington, así que estamos festejando la primavera y quizás el principio del final de la pandemia, aunque en Latinoamérica las noticias no son tan buenas. Pero para empezar esta presentación quería hacer un show and tell, y acá voy a discriminar por edad, ¿no? Yo creo que todo el mundo reconoce este aparato. Rafael, por lo menos nosotros todavía lo reconocemos, una cámara de fotos, digamos, y lo que nosotros con Rafael probablemente todavía reconocemos es esto, que es un rollo de fotos. Ahora, hay mucha gente en la audiencia que probablemente no se acuerda de esto. Estas eran 24 opciones que uno tenía de sacar una buena foto, de capturar un momento. Era caro, era difícil y llevaba un proceso. Y esto era el pasado de la fotografía. El presente de la fotografía es lo que todos tenemos en la mano, ¿no? Un teléfono inteligente que le permite sacar a uno miles, millones de fotografías, decidir cuál queda y cuál no, sacar videos, etcétera, etcétera. Y esto ha cambiado. Y no ha cambiado solamente por el teléfono inteligente, sino también sabemos por la internet, por las redes sociales y por la rapidez con que podemos utilizar información. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Porque en realidad lo que vemos en América Latina, sobre todo, es que mientras las políticas públicas todavía se hacen con este rollo, con esta cámara,
tendríamos que estar trabajando en una conversación parecida a esta. Entonces, les quiero dejar esa reflexión porque en realidad, con un ejemplo solamente, si tomo la encuesta de pobreza, la última encuesta de pobreza que se hizo en México, por ejemplo, es del 2015, ¿sí? Y en el 2015 han pasado cosas en la región. Déjenme darle una lista de las cosas que han pasado en la región desde el 2015. El huracán Patricia, el terremoto de Chile del 2016, la crisis de virus del Zika, las Olimpiadas de Brasil, la paz en Colombia, el terremoto de México en el 2017, el huracán Irma, las protestas en Nicaragua, el volcán de fuego en Guatemala, crisis de refugiados en Venezuela, protestas en Haití, apagones en Uruguay y Argentina, incendio en el Amazonas, huracán Dorian, protestas en Ecuador, protestas en Colombia, protestas en Chile y para rematar, como empecé contándoles, lo que todos sabemos, una pandemia mundial. Entonces, no hay manera, realmente, y esta es la reflexión con que quiero empezar, de que los datos de pobreza del 2015 de México sirvan para poder hacer política pública. Está desactualizada y creo que podemos cambiar eso. Y la pregunta es, ¿podemos pasar del carretel que les mostré, del rollo que les mostré, al teléfono celular pensando en políticas públicas? Y acá quiero darle el spin optimista. La inteligencia artificial nos puede permitir a empezar a cambiar esta historia. ¿Ok? Y acá voy a empezar con el optimismo. Entonces, en el banco hemos estado trabajando en algunas cosas del presente. Y una de las cosas del presente, por ejemplo, es hacer mejor focalización a los más pobres. Y hemos encontrado, por ejemplo, más y más la posibilidad de usar Google Maps, todo el mundo lo usa, ver tejados, aplicarlo al material y a la calidad del tejado y poder empezar a hacer inferencias de dónde están los datos dónde están las concentraciones de mayor pobreza y cómo cambia esto inmediatamente. Esto lo podemos hacer prácticamente todos los días. Y así hemos podido empezar con algunos gobiernos a tener formas alternativas de llegar a los más pobres. Esto lo hacíamos antes, de nuevo, con encuestas caras, con encuestas que eran solamente una foto de la realidad. Hoy tenemos una fotografía constante y mucho más acabada. Y así también, por ejemplo, estamos trabajando con un ejemplo relevante y sencillo para la época, que es el tema de la destrucción del trabajo a través de la pandemia. Lo que hemos encontrado, por supuesto, es que ha habido mucho desempleo y el desempleo ha pasado muy rápido en el 2020. Hemos encontrado, por ejemplo, en datos de LinkedIn, en lugares como Bolivia y Venezuela, la posibilidad de empezar a encontrar demandas y perfiles, macharlo y trabajar, por ejemplo, en marketing digital con poblaciones que no tenían acceso a este tipo de capacitación y que no las podíamos encontrar antes. Pero este es el presente en realidad. Y lo que quiero provocarlos es a decirles que sí, la inteligencia artificial ya nos permite hacer cosas distintas. Y es en la parte predictiva. No es solamente en la parte del presente, sino en la parte del futuro. Y el futuro está aquí en algunos sentidos. Y ya voy a llegar a todas las limitaciones de las que Ricardo nos hablaba súper bien hace un ratito. Déjenme darle otro ejemplo de pobreza, de lo que está pasando o lo que puede pasar en el futuro. Y esta es una de mis pasiones. La pasión de cómo erradicar otra de las pandemias que hemos tenido antes de esta pandemia, que es la pandemia de deserción escolar en América Latina y el Caribe. 50% de los chicos no terminan la escuela secundaria en América Latina y el Caribe. Y hoy estamos usando, tanto en Uruguay como en México, estamos usando algoritmos, estamos usando datos de los últimos 5 años, que incluye datos demográficos, socioeconómicos y personales de cada uno de los chicos, de una manera que creemos que es responsable, y con eso estamos trabajando con los gobiernos, para poder predecir la posibilidad de deserción de los chicos de la escuela y poder tomar medidas antes de que esto ocurra. Nuestro algoritmo tiene un día una capacidad de 85% de predicción y creo que nos puede servir para tomar mejores decisiones en cuanto a programas focalizados para que estos chicos se queden en la escuela y eventualmente en el futuro tengan un mejor porvenir y una mejor estilo, una mejor calidad de vida. Esto no solamente está pasando en educación, sino también está pasando en salud, está pasando más en salud en general, debería decirles. Y aquí les voy a dar un ejemplo bien concreto de la segunda causa de ceguera en América Latina y el Caribe, que es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es algo que no solamente causa ceguera, sino que además puede ser prevenida si se detecta muy temprano. Hoy en día, tomando una foto y utilizando un algoritmo, estamos trabajando para que en Chile podamos
por ejemplo, predecir temprano la retinopatía diabética y combatirla. El modelo nos permite, en el caso de Chile, llegar a un 90% de predicción positiva. Quiero hacer una aclaración aquí. El 90% es casi lo que hace un humano. Es un poquito más de lo que hace un humano en predicción positiva. Pero lo que tiene esencialmente es que podemos hacerlo masivamente y predictivamente en una escala que antes no lo hacíamos con predicción humana. Estas son cosas muy concretas que estamos haciendo en inteligencia artificial, y aquí es donde uno está en la parte optimista. Ahora, déjenme no ser tan naïf, porque creo que también hay que poner y hay que hablar de las limitaciones de las que Ricardo hablaba. Entonces, siempre cuando termino esta conversación, digo, la pregunta del uso de la inteligencia artificial y la justicia y la ética y cómo lo vamos a usar es una cuestión de poder, y no tenemos que olvidarnos de eso. La inteligencia artificial tiene que tener, como toda tecnología, y esto, Rafael, lo hablabas vos al principio, la llamada regulación es porque hemos aprendido qué pasa si no se regulan las tecnologías. Y es que la inequidad, la desigualdad empieza a crecer y no solucionamos los grandes problemas estructurales, sobre todo que tenemos en Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, como de otras tecnologías, la pregunta es, ¿mejoramos para quién? O sea, ¿con qué estamos haciendo la mejora de vida? ¿Estamos mejorando para el gobierno o para los ciudadanos? ¿Para las grandes empresas o para el consumidor? ¿Para el que más lo necesita o para el que más tiene? Entonces, cuando hablemos de inteligencia artificial y este tipo de aplicaciones, tenemos que tener siempre esto en cuenta. Todo el rosario de temas de inteligencia artificial en términos de bias, tanto de algoritmos como de datos que Ricardo trabajaba, adquiere acá una importancia fundamental. Y déjenme terminar, antes de pasarle un video que quiero pasarles, diciéndoles esto. Más allá todavía de a quién está beneficiando la inteligencia artificial y las tecnologías en general, creo que tenemos que ir a los headlines, como Ricardo estaba haciendo, y ver la conversación que tuvieron estos últimos 2 días Elon Musk y Bill Gates. Y es sobre el tema de humanismo y transhumanismo. ¿Qué queremos ser con la inteligencia artificial? ¿Queremos una versión mejorada de los humanos basada en la inteligencia artificial, o todavía vamos a seguir trabajando como el humano, como un reducto, ¿sí?, donde hay valores y acciones distintas que no tienen nada que ver con la aplicación de tecnología misma? Transhumanismo o humanismo parece un debate etéreo y general, pero es un debate clave para nosotros. En el banco hemos estado, y ahora vuelvo a las buenas noticias, porque ya dije 2 malas noticias, o por lo menos 2, temperé un poquito la conversación. En el banco hemos estado trabajando para ver qué ha pasado en Latinoamérica en términos de aplicación de inteligencia artificial, qué está pasando. Así que para terminar la charla, si les parece bien, les pido por favor que podamos ver un video que explica un poquito lo que hemos hecho con este mapeo en la región. Con esto termino, les agradezco mucho el tiempo. Un abrazo a todos. No tiene volumen, no sé. No lo escucho. No, yo no lo escucho. Si podemos corregirlo el sonido, porque no estamos sin sonido. El equipo técnico ahí en AECIT. Podemos en todo caso pasarlo al final del panel, antes de que termine el panel, mientras se chequean esto, para no perder estos segundos. Perfecto. ¿Puede ser, Rafael? Sí, adelante. Marcelo, sí. Bien, muchas gracias. Marcelo, yo te dejo una pregunta planteada, por las dudas, si no hay preguntas después en el chat. En términos muy pragmáticos,
¿Cómo ves desde lo que están haciendo, desde las iniciativas que están llevando en el BID, los análisis de impacto en datos personales respecto a los países de la región e inclusive en derechos humanos, ¿no? Porque a veces hay que ir un poquito más allá por esto. Lo dejo planteado aquí. María Isabel, tus 10 minutos, por favor. Gracias. Hola, Valeria, muchas gracias. Rafael, muchas gracias por la invitación. Bueno, les quiero compartir lo que estamos haciendo en CAF. Para los que no sepan, CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina, en materia de inteligencia artificial. Desde la Dirección de Innovación Digital del Estado, que se creó en CAF a finales del 2018, estamos liderando una iniciativa que le hemos denominado Uso Estratégico de Datos e Inteligencia Artificial en el sector público. O sea, nos hemos enfocado en el uso estratégico de esta tecnología combinada con los datos específicamente en el sector público en América Latina. ¿Por qué decidimos liderar esta iniciativa desde CAF? Porque vemos que sobre todo hay tres oportunidades para el sector público en el uso estratégico de datos e inteligencia artificial. Uno, para mejorar la formulación de las políticas públicas. Sabemos que nuestros países tienen todavía muchos problemas que resolver, esos problemas cada vez son más complejos, pero asimismo tenemos a disposición datos que combinados con la inteligencia artificial pueden ayudar a entender mejor esas problemáticas públicas, formular unas políticas que ayuden en la resolución de esas problemáticas, después monitorear qué es lo que está pasando y evaluar el impacto de esas políticas. La segunda gran oportunidad que vemos del uso de inteligencia artificial en el sector público es para el diseño de servicios a los ciudadanos. A través de la inteligencia artificial podemos entender mucho mejor cuáles son las necesidades específicas de cada uno de los ciudadanos y podemos entonces hacer servicios más oportunos, proactivos, personalizados. Son posibilidades que nos da la inteligencia artificial. Y la tercera oportunidad que vemos tiene que ver con mejorar la eficiencia interna del Estado. En el Estado hay muchos funcionarios que tienen que hacer labores muy repetitivas, que perfectamente pueden ser apoyadas a través de la automatización o de la inteligencia artificial. Entonces, hacen las tres grandes oportunidades que vemos. Entonces, lo que buscamos es promover que los países de América Latina aprovechen esas oportunidades que tiene el uso estratégico de datos e inteligencia artificial. Definimos entonces tres objetivos específicos. Uno, que es conocer el estado del arte, o sea, cómo está América Latina en términos de uso estratégico de datos e inteligencia artificial en el sector público. Segundo, sensibilizar sobre esas oportunidades, pero no solo las oportunidades, sino los retos, los riesgos en América Latina. Y por otro lado, dar asistencia técnica a algunos países y ciudades de la región con proyectos de esta temática. En el primer objetivo, que es conocer el estado del arte, lo que hicimos fue aliarnos con la OSD, que ya había hecho un informe sobre el estado del arte del uso estratégico de inteligencia artificial, como en los países de la OSD, nos ayudó a hacer eso mismo, pero para América Latina. Entonces ahí vemos qué países han desarrollado ya sus estrategias o políticas públicas de inteligencia artificial, qué estrategias o políticas también tienen en materia de datos. Bueno, entonces está todo y para qué están usando la inteligencia artificial, qué dificultades se han encontrado, qué oportunidades también se han encontrado. También desarrollamos un estudio sobre gobierno de datos, cuáles son las nuevas tendencias y modelos y cómo construir esas infraestructuras de datos para la inteligencia artificial. Tercero, hicimos un estudio bien interesante sobre el impacto
de la inteligencia artificial en el empleo público. Hay muchos estudios que se han hecho sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, pero no en el empleo público, entonces, y en América Latina. Entonces hicimos ese estudio también. Y por otro lado, estudios de caso de cómo documentamos estudios de caso de cómo se ha usado estratégicamente la inteligencia artificial en el sector público, en la educación, en la salud, en gestión de basuras o residuos de las ciudades, para mejorar la justicia, para optimizar el gasto público y para mejorar, digamos, la evasión de impuestos o los ingresos del Estado. Asimismo, un estudio sobre para qué se usó la inteligencia artificial se ha usado la inteligencia artificial durante la pandemia. Lo que estamos haciendo en este momento es consolidar todos esos estudios en un gran informe regional que queremos publicar a mediados de este año, y vamos a hacer pues un lanzamiento en un evento que vamos a hacer, al cual pues los invitaremos a través de Rafael, los invitaremos a conocer todo este conocimiento. Y por último, el tercer objetivo, que tiene que ver con dar asistencia técnica concreta a países y ciudades de América Latina. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, queremos hacer un proyecto específico en una ciudad o un municipio de América Latina. Entonces hicimos un llamado, se presentaron 89 propuestas de 70 ciudades y municipios de 11 países de América Latina, súper interesantes. Tenían que ser proyectos que ya hubieran superado las pruebas de concepto o las pruebas piloto y que ya estuvieran listos para la implementación. Y el ganador fue un proyecto para la Veeduría Distrital de Bogotá, donde se está usando inteligencia artificial para predecir irregularidades e ineficiencias en la contratación pública en Bogotá. También apoyamos a la Municipalidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires, Argentina, con un sistema de alerta temprana para detectar focos infectocontagiosos o potenciales brotes epidémicos. Eso, digamos, en cuanto a ciudades. Y en cuanto ya a estrategias país, hemos apoyado a Colombia muchísimo. Colombia ya tenía publicada su estrategia de inteligencia artificial, de transformación digital e inteligencia artificial desde 2019, pero entonces los apoyamos en ir más allá que tener una política pública diseñada y publicada, es cómo pasamos a la implementación. Entonces, los apoyamos para hacer un marco ético de la inteligencia artificial para el sector público en Colombia, un modelo de sandbox regulatorios y playas regulatorias para la inteligencia artificial, igual un modelo de gobernanza para infraestructuras de datos de inteligencia artificial, y les ayudamos a diseñar como un task force, un grupo que va a estar en la Presidencia de la República tratando de acelerar la implementación de la política de inteligencia artificial en Colombia. Y estamos en este momento tramitando también una cooperación técnica para precisamente financiar ese grupo. Por otro lado, también hemos apoyado a Perú con lineamientos técnicos para el diseño de su estrategia de inteligencia artificial, que la acaban de construir con el apoyo de otro grupo de expertos peruanos que ayudó en la construcción, y precisamente la están sacando para consulta de la ciudadanía. Y por último, estamos diseñando una cooperación técnica para Chile, que está muy interesado en hacer un sandbox regulatorio de inteligencia artificial, después de que ellos ya tienen publicada su estrategia de inteligencia artificial, su política pública de inteligencia artificial. Tenemos unos socios, como unos aliados en esta iniciativa, son el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín, del Foro Económico Mundial, Microsoft y Telefónica nos están ayudando no solo con recursos, sino con conocimiento. Entonces, ese es como un resumen de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Marisabel, muchas gracias. Te dejo una pregunta para el caso de que no haya preguntas después en el chat.
y también surge de interés de sociedad civil, que a su vez el Foro de Sociedad Civil hizo comentarios para el Sandbox de Inteligencia Artificial de Colombia, así que son oportunidades que tomamos para participar y dar nuestra opinión. En este sentido, la pregunta es, teniendo en cuenta todas estas iniciativas que están apoyando desde la CAF, hay un tema sensible para la sociedad civil que es el de en qué bases de datos y en qué jurisdicción se radican los datos. En el caso del sector público, ¿cómo ves vos esta situación y cuál es tu sugerencia, tu opinión o el estado del arte que hayas detectado? Gracias. Y ahora sí, Aldo, tus 10 minutos, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Aldo Luébano, yo soy el CEO de Rumi IT Services. Nosotros somos una empresa mexicana que se encarga de la manufactura, investigación y desarrollo y comercialización de soluciones tanto de inteligencia artificial como de robótica humanoide. Tenemos 7 años en el mercado. En este periodo hemos atendido a más de 40 organizaciones, no solo en México, sino en otros países de América Latina, y hemos exportado nuestra tecnología de robótica humanoide a Estados Unidos. Esto es importante porque un poco la plática a la cual yo quiero presentar pues está más orientada en cuáles han sido esos retos que hemos nosotros identificado a lo largo de hacer implementaciones hands-on, o sea, realmente materializar inteligencia artificial más que regularla desde un punto de vista de governance. Y lo que les puedo compartir es de que ha sido un reto interesante debido a que las organizaciones en América Latina tienen un mindset muy distinto a lo que ocurre en Silicon Valley, ocurre en San Francisco, en otras latitudes en relación a la inteligencia artificial. Hablando per se de la adopción de robótica humanoide, normalmente cuando nosotros llevamos comercialmente soluciones de robótica a nuestros clientes, pues lo primero que nos dicen es cómo vamos a reducir costos, ¿ok? Y eso es bien interesante porque ahí obliga mucho al tema de generar casos de negocio que de alguna manera disminuyan costos asociados a payroll y a workforce, ¿no? Por un lado, hay una parte interesante de reducción de costos para que se haga una adopción de ciertas soluciones de inteligencia artificial y robótica humanoide por lado de las organizaciones. Y a nivel de la sociedad, en misma América Latina hay una inquietud de poder perder empleos cuando estamos hablando de ese tipo de soluciones, de implementación de robots. Eso es algo que siempre me preguntan a mí en los paneles que voy como speaker. Me dicen, oye, estamos hablando de robots, pero ¿en cuánto tiempo me va a quitar mi empleo un robot humanoide, ¿no? Entonces, hay dos sentidos bien interesantes, porque normalmente cuando estamos hablando de casos de uso de adopción de inteligencia artificial, globalmente la vemos como una herramienta que potencializa la sociedad. Es decir, que no quiere decir que va a impactar empleos en el mediano plazo, pero lo que sí va a hacer es de que va a fungir como una herramienta para que poco a poco podamos ser más productivos, más disruptivos en los procesos de negocio de las organizaciones, ¿no? A lo que nosotros nos hemos enfrentado mucho es a ese challenge por parte de empresas privadas en México, en América Latina, del por qué adoptar inteligencia artificial y cuál es el caso de negocio que nosotros queremos materializar al implementar este tipo de soluciones. Muchas veces el enfoque real en la incorporación no solo de robótica humanoide, sino también de inteligencia artificial está en la explotación de data. De hecho, nosotros consideramos que el futuro de la robótica se encuentra en la data que se puede estar extrayendo de cada una de las interacciones que los robots pueden estar haciendo con los usuarios finales, utilizando capacidades de visión artificial, utilizando capacidades de procesamiento del lenguaje natural, porque al final del día, aunque estemos haciendo una interacción operativa, toda esa información que se mueve entre el usuario final y los robots, pues es data muy importante para conocer a los customers y poder entregarla a las organizaciones para sobre eso poder estar monetizando casos de uso todavía más interesantes. Sin embargo, como les comento, mucho de la visión a corto plazo de las organizaciones en América Latina obliga más a decir, bueno, yo quiero que me despliegues un robot o yo quiero que me hagas una solución de un bot conversacional o una solución de RPA con la intención de que yo pueda disminuir mis costos, de que a lo mejor me ahorre directamente proporcionar en temas de payroll. Y pues eso es un tema muy, muy, muy complicado porque pues, de alguna manera los proveedores de servicio de este tipo de soluciones tenemos que ver la manera de acercar este offering a las empresas. Algo también interesante en materia de adopción para la región es el hecho de que, bueno, hablando ya de soluciones de robótica, no nada más estamos hablando de inteligencia artificial orientada a software, sino que también estamos hablando de robots físicos, robots humanoides que incorporan hardware y ese hardware pues es disruptivo en el momento en el que se despliegan modelos de machine learning dentro del mismo.
¿Esto por qué es importante? Pues porque obviamente las organizaciones no buscan tener hardware como si fuera un producto para hacer proyectos de innovación, hacer proyectos de transformación digital, porque sería carísimo para ellos. Sería muy complicado poder pagar grandes cantidades de CAPEX de un inicio para adquirir robots físicos, robots humanoides, y más bien lo que están demandando las empresas son servicios de inteligencia artificial. Ahí es donde nacen conceptos como Robotics as a Service, por ejemplo, o AI as a Service, donde básicamente puedan voltear a ver un proveedor de servicios amigo, estratega dentro de la región, y ellos se puedan enfocar 100% al core de su negocio sin tener que contratar un ejército de científicos de datos o un ejército de especialistas en Machine Learning o de robótica, ¿no? Que son pocos los que existen en la región, ¿no? Entonces, un poco eso es la lógica de lo que nosotros nos hemos enfrentado. También desde el punto de vista de una organización startup, como ustedes saben, pues es complicado nosotros escalar masivamente en la región porque realmente estamos acostumbrados a obtener tecnología que viene de otras partes del mundo, ¿no? O sea, no es lo mismo desarrollar software que desarrollar hardware, y muchas veces el mindset también a nivel de inversión para poder escalar tecnología local está pensado solamente en capas de software, en plays de software que sean muy fácil adoptados para América Latina. Y cuando estamos hablando de deep tech, como el caso de robotic, como el caso de machine learning desarrollado from scratch, cuestiones por el estilo, pues muchas veces se cree que ese tipo de tecnología se tiene que construir en San Francisco, se tiene que construir en Asia, y pues nosotros vamos a estar esperando a adoptarla, ¿no? Entonces, ha sido interesante esto porque creo que es un parteaguas el levantar la bandera de decir, bueno, estamos creando tecnología 100% latinoamericana, cuya visión es de que en el mediano plazo la podemos estar exportando a todas partes del mundo y evidentemente poder generar una economía local, creando más empleos paralelamente a incorporación de soluciones de inteligencia artificial, creando empleos para expertos en robótica, científicos de datos, especialistas en machine learning, porque al final del día es algo que están demandando las organizaciones, pero también es un reto para los proveedores de servicio cómo acercamos dicho offering a las empresas. Y bueno, eso sería todo de mi lado. Gracias. Aldo, también te dejo una pregunta vinculada a partir de la experiencia que estás contando en interacción con organismos y organizaciones a las que tratan de ofrecerle este servicio. Hay algo desde sociedad civil que me interesa trasladar, que es esto de informar al titular del dato o a las personas vinculadas, a los usuarios, qué pasa con estos servicios de inteligencia artificial o con los servicios de nube, cuando la inteligencia artificial está sostenida en estos servicios de nube. ¿Cómo ves este interés en los organismos que ustedes, con los que tienen contacto desde la empresa, y si les han pedido asistencia en este sentido para explicar en forma sencilla en qué consiste, digamos, estas implicaciones que tiene la inteligencia artificial y el uso de servicios de nube? Si les parece, ahora voy a mirar el chat, pero si hacemos 3 minutos, al menos con las preguntas que están establecidas, nos queda el minutito para pasar el video del BID que compartió Marcelo, si está de acuerdo la organización técnica. Así que si podemos mantener la respuesta breve, podemos responder en orden. Listo. Marcelo. Gracias, Valeria. Un par de reflexiones sobre lo que preguntaste. Es una pregunta compleja y es una pregunta que llevaría mucho tiempo, pero para los 2 minutos que tenemos, pues ya casi gasté uno, creo que es importante primero marcar que en la nueva generación, en esta nueva era digital, la responsabilidad de los organismos internacionales como la CAF, como nosotros, en términos de financiamiento, tiene que ver no solamente con impulsar la tecnología y el uso, sino entender cómo se usa ética y responsablemente. Y aquí es donde tenemos que trabajar mucho más con la sociedad civil. Esto no se puede ver solamente como una conversación regulatoria entre el gobierno y el ecosistema que regula, sino tiene que ver también con lo que la sociedad civil puede aportar, y sobre todo como la adopción de tecnología es una cuestión de usos, no es solamente de leyes. Lo que la sociedad civil dice es muy importante. El caso de Microsoft famoso de Salta, que vos debés conocer, el famoso caso del algoritmo de Salta, tuvo un aprendizaje enorme para todos nosotros
porque la sociedad civil empezó a ver el algoritmo, los datos y cómo se había usado la política. Y repito eso, no es solamente los datos, como dijo Ricardo, no es solamente el algoritmo, sino también qué decisiones de políticas públicas se toman a partir de ese modelo. Entonces ese es un primer punto importante. El segundo punto importante es en lo que tiene que ver con el ecosistema de innovación. Y el ecosistema de innovación acá es importante que trabajemos. Lo que Aldo está contando esencialmente es la necesidad que tenemos todos de trabajar con los innovadores para que desde muy temprano puedan tener la capacidad de manejar las herramientas de ética y adopción responsable de inteligencia artificial cuando la están usando. Y para eso se necesitan políticas activas de apoyo a estos innovadores. Esto no es regulación, esto no es solamente sandbox, aunque es muy importante, sino también políticas públicas. Y quiero dejarlo también con las tres capas que uno tiene que pensar cuando piensa en la relación entre sociedad civil, gobierno y tecnología. Y la primera es, por supuesto, privacidad y protección de datos. No tengo que decir mucho sobre eso, apareció mucho en esta conversación. La segunda es analizar el tema de manipulación, explotación y usuarios vulnerables. Creo que ahí la sociedad civil tiene un trabajo importantísimo y esa es una segunda capa de la que se habla mucho menos. Y una tercera capa que está mucho en los headlines, pero poco en la conversación, es los temas de los titulares, sobre todo los fake news, ¿sí? Y la manipulación que tenemos ahí, temas de totalitarismo y de relaciones interpersonales manipuladas. Estos temas parecen, de nuevo, no ser muy concretos, pero son muy importantes para una sociedad democrática. Entonces, cuando estamos hablando de ética y adopción responsable de tecnología, también estamos hablando de democracia. Ahí paro. Gracias, Valeria. Gracias, Marcelo y María Isabel. Bueno, Valeria, recuerdo la pregunta que me hizo Valeria y tiene que ver con la nube. O sea, esos datos que usa el sector público y que son como el insumo para la inteligencia artificial, ¿los debemos guardar en la nube o no? No sé. Valeria. Sí, no. A ver, yo creo que lo que tiene que hacer el sector público es ser muy responsable cuando va a guardar los datos en la nube. Yo creo que la nube sí hay que utilizarla, pero hay que analizar en cada caso si la nube sí es el repositorio, digamos, apropiado para guardar determinados datos. La recomendación mía es revisar muy bien los contratos que se firmen con los proveedores de nube. ¿Sí? Hay muchos proveedores de nube y pues yo creo que no hay que firmar a ciegas los contratos o como los modelos de contratos que le pasan a los gobiernos, los proveedores de nube, sino que hay que revisar muy bien las cláusulas. El tema de seguridad a mí no me preocupa tanto porque yo, no sé, yo sí creo que los datos están más seguros en la nube que, por ejemplo, en un centro de cómputo de esos que teníamos antes, en una entidad estatal, en un tercer piso, con, bueno, al que puede entrar cualquiera. Entonces, yo creo que la nube sí tiene muchas más condiciones de seguridad informática que un centro de cómputo de cualquier, de cualquier entidad. Pero ya en materia de si el país donde están alojados los datos, qué puede hacer con esos datos de los ciudadanos de este otro país, eso es lo que hay que mirar con más cuidado. Y entonces ahí hay como unas listas blancas de países donde los países tienen una serie de medidas, lineamientos, regulaciones para el tratamiento, digamos, de esos datos, que están más claros. Entonces, eso también hay que revisarlo muy bien. Entonces, no en cualquier país, no en cualquier nube, no, ¿sí? No cualquier contrato y no para cualquier uso, como que hay que mirar cada cosa muy juiciosamente. Muchas gracias. Aldo. Sí, bueno, creo que es importante primero que nada contextualizar. Cuando estamos hablando de Machine Learning tenemos que hablar de data, ¿no? O sea, hay normalmente tres grandes grupos de posibles algoritmos de Machine Learning, que es el aprendizaje supervisado, no supervisado, o el aprendizaje por refuerzo.
Para generalizar, de las dos primeras categorías necesitamos datos para poder generar un modelo de Machine Learning. Y esto es importante porque al final de cuentas, para poder pensar en correctas implementaciones de inteligencia artificial, tenemos que considerar a la nube. Yo soy partidario 100% de la utilización de servicios de nube, porque también para las organizaciones sería muy complicado el habilitar toda la infraestructura subyacente para poder montar un engine de inteligencia artificial que pudiera generar modelos de Machine Learning, ¿no? Entonces, el hecho de que actualmente existen ciertos engines como SageMaker de Amazon Web Services, nosotros somos partners de Amazon, por ejemplo, pues reduce muchísimo el time to market para poder crear modelos de inteligencia artificial para las empresas, ¿no? De lo contrario, pues evidentemente la inversión, sobre todo en CAPEX, para poder montar servidores, para poder montar a lo mejor una solución de Big Data dentro de esos servidores físicos y posteriormente meter una solución de GPUs para procesamiento de estos modelos de inteligencia artificial, saldría carísimo para las empresas, ¿no? Hace algunos años, como les comentaba, nosotros tenemos 7 años en el mercado, muchos de los clientes pues, nos ponían muchísimos temas de regulación, como si los datos tuvieran que estar dentro del territorio mexicano, tuvimos que participar en varias licitaciones y convocatorias, donde teníamos que garantizar ese cumplimiento de estándares como WASP, como ISO 27000, por ejemplo, para poder nosotros desplegar los servicios de inteligencia artificial. Pero te diría que el panorama de hace 6, 7 años a la fecha pues ha cambiado y las organizaciones han aprendido a que muchas veces hay la manera de desplegar soluciones disruptivas, no solo de inteligencia artificial en la nube, hay ofertas de nube privada en off-prem que estén fuera del centro de datos de la organización y que pues de alguna manera garanticen el cumplimiento para la normativa de cada una de las empresas. Entonces, eso es muy importante porque sí creo que estamos en un punto en el cual para poder reducir el time to market de la apuesta de cualquier solución de inteligencia artificial, necesitamos toda esa infraestructura subyacente y esa infraestructura subyacente la podemos tener con un par de clics en la nube versus montarla primero y después crear nuestros modelos desde cero, ¿no? Creo que por ahí también va mucho el tema y también en el contexto de etiquetado, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, pues estamos hablando de data etiquetada, data que muchas veces se le tiene que otorgar a un tercero o se le tiene que otorgar a una fuerza de trabajo pública para que pueda etiquetar esos datos y que podamos tener algoritmos más certeros en cuanto a la predicción o la inferencia que van a hacer. Y pues eso implica el traslado de información de la organización a un contexto de nube, ¿no? Entonces, creo que más bien el camino que tenemos que seguir en América Latina es entender cómo se adopta una solución de nube, cuáles son todas esas regulaciones, temas de compliance que se deben de adquirir en arquitecturas cloud native para pues, poder garantizar una solución que se despliegue rápido para las empresas, se pueda pivotear, se pueda entender, se pueda tener feedback de los usuarios finales en relación a la implementación de inteligencia artificial, pero que a su vez también garantice la protección de dichos datos con los estándares de seguridad necesarios. Muchas gracias. Rafael, nos quedan 6 minutos. Si me das el ok, podemos hacer un cierre de 1 minuto cada uno. Yo ya no hablo más y finalizar con la proyección del video. ¿Puede ser? Avancemos nomás en el orden. Gracias a los 3. Muchas gracias. Creo que hay que dar un último mensaje, ¿no? Perdón, Valeria, supongo que por orden me toca a mí primero. Perdón, no había entendido bien simplemente volver a decirles que para Latinoamérica, que todavía está lejos de estar al nivel global en adopción y uso de inteligencia artificial, el tema de usarla responsable y éticamente no es un lujo, es una necesidad. Y en realidad, si no prestamos atención a esta situación, lo que vamos a tener probablemente, y Valeria, ahí seguramente vas a estar de acuerdo, es a una sociedad civil poco incluida y rechazando realmente el uso en las políticas para que pueden llegar a mejorar vidas para todos. Así que no es un lujo, es una necesidad. Gracias. Bueno, me toca a mí. Bueno, completamente de acuerdo con Marcelo. No es un lujo, es una necesidad.
somos totalmente conscientes de las oportunidades que hay, pero específicamente para el sector público, pues el llamado es hacer un uso responsable de esta tecnología. Sabemos la gran cantidad de riesgos que tenemos. Afortunadamente hubo la conferencia de Ricardo, porque Ricardo contó pues prácticamente todos los riesgos que existen. Sería maravilloso para todos poder contar con esa presentación de Ricardo, porque precisamente el llamado es hacer un uso responsable de esta tecnología y un poco pasar de tener unas políticas públicas en inteligencia artificial a la implementación, ir más allá y empezar a desarrollar casos de uso, avanzar ya en la implementación. Bueno, yo nada más les quiero dar el mensaje de que considero que la adopción de governance en materia de inteligencia artificial se va a acelerar en el momento de que tengamos casos de uso que estén impactando intereses de la sociedad en América Latina, ¿no? La realidad es de que hemos utilizado soluciones de chatbot, soluciones de RPAs, de visión artificial, computer vision y demás, pero son soluciones que caen más desde la cancha de innovación, más desde la cancha de transformación desde de las empresas, que realmente en casos de negocio que se vuelvan parte del ADN de los procesos de las empresas, ¿no? Entonces, hace un tiempo pasó algo muy similar con la ley FinTech aquí en México, cuando empezaron a surgir muchas startups con propuestas FinTech que no estaban reguladas y evidentemente empezaron a mover los intereses principalmente de banca y del sector financiero, y luego se empezó a acelerar la ejecución de la ley FinTech, ¿no? Creo que en materia de inteligencia artificial va a pasar algo similar, o sea, necesitamos tener casos de uso mucho más contundentes en el ADN de las organizaciones, donde evidentemente una empresa no pueda operar sin inteligencia artificial y no se vea más como un tema de innovación que nace de una nueva área de transformación digital dentro de las empresas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea final que les quiero compartir. Bueno, perfecto, agradecemos muchísimo. A ver si el vídeo de Marcelo lo podemos pasar ahora. Intentemos. Si no funciona, Rafael, lo podemos poner en el chat directamente. Ya lo vamos a colocar. ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Escucha esto, ¿sabías que los humanos parpadean un promedio de 11.570 veces por día? Y el cantante Chayanne en realidad se llama Elmer. Qué interesante todo esto, ¿no? Pero hoy vengo a hablar de otra cosa. ¿Me acompañás? Cada vez más y más gente habla de la inteligencia artificial. Pero realmente, ¿sabemos dónde está? Esto, ¿lo tendrá? Claro, el problema es que... A ver, espera un segundo. ¿Esto lo tendrá? ¿Esto lo tendrá? ¿Él lo tendrá? ¿Esta varita de Harry Potter lo tendrá? Cuando me casé con mi ex, ¿dónde estaba mi inteligencia artificial, eh? Dale, tírame a Rosa ahora. ¿Y ellos? ¿La tendrán? ¿Un café más, eh? Si quieres saber todos los proyectos que están utilizando inteligencia artificial en la región, desde el Banco Interamericano los mapeamos. Están en nuestra iniciativa FAIRLAB. Entra a nuestro sitio web y anda al observatorio. Por un uso ético de la inteligencia artificial. Fantástico, gracias Marcelo, gracias al equipo técnico que logramos presentar. La verdad es que yo agradezco muchísimo a Valeria el trabajo de preparación y coordinación, y a todos los panelistas porque ha sido un panel fantástico.